Para la economía de América Latina, los últimos 10 años no fueron buenos. La pandemia y una agresión militar los convirtieron en graves y peligrosos hasta hoy. En 2020, para evitar lo que se percibía como una catástrofe económica, los gobiernos emitieron enormes cantidades de dinero, deuda pública y gastaron masivos recursos fiscales, déficit, para estimular la demanda y evitar que la crisis se agravara. En 2021 se levantaron las restricciones a la movilidad y los consumidores se encontraron con el dinerito que no gastaron durante el encierro, pero sobre todo con los fondos que recibieron de los gobiernos. Expertos señalaron aquel estímulo como agresivo. Solo en Estados Unidos, la cantidad de dinero en circulación creció un 40% en un año, una cifra sin precedentes. Inicialmente, los bancos centrales argumentaron que la inflación era transitoria y provocada por los cuellos de botella que impusieron las restricciones sanitarias. La realidad es que en la mayoría de las economías del mundo, la inflación registra los niveles más altos de los últimos 40 años y no se percibe como un fenómeno transitorio. Finalmente, la mayoría de los bancos centrales del mundo admitieron el problema e intentaron reducir la inflación aumentando tasas de interés y reduciendo la cantidad de dinero en circulación. Con el aumento en tasas de interés en un mundo altamente endeudado, se busca desacelerar la inversión y bajar el consumo. Estas medidas pueden afectar de forma severa a gobiernos, empresas y familias, y no son suficientes. Para controlar la crisis y minimizar la probable recesión, es obligatorio hablar de austeridad, bajar el gasto y buscar equilibrios y eficiencias. La agresión rusa a Ucrania y las fuertes sequías que se han registrado en diversas partes del planeta están afectando las cosechas de granos básicos. Pero se debe tomar en cuenta que el problema inflacionario ya estaba planteado antes de la cobarde invasión. En el primer trimestre de 2022, la economía de Estados Unidos se contrajo un 1.6% y la Reserva Federal estima que en el segundo trimestre cayó 2.1%. Esto quiere decir que la economía más grande del mundo está oficialmente en recesión. Ante el panorama gris que presenta la economía global, las principales bolsas de valores del mundo han caído cerca de un 20% y el Standard & Poor's 500 registró su peor semestre desde 1970. Las criptomonedas evaporaron más de $1 billón de inversiones especulativas y ahorros, confirmando su volatilidad e inseguridad. Como siempre, serán los países más pobres quienes lleven la peor parte con esta crisis, agravada por escenarios que indican que podríamos enfrentar una de las peores hambrunas de la historia reciente, pues más de 2.300 millones de seres humanos están en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave. El 11% de ellos se encuentra en América Latina. Las crisis económicas son plataformas para movimientos populistas. En América Latina, donde el 32% de la población es pobre, la suma de varias crisis, una tras otra, ayudó a encender protestas en Perú, Chile, Brasil, Colombia y Ecuador, empujadas por la mano chino-rusa. El desarrollo toma tiempo, mucho trabajo y disciplina. Siempre es más fácil creer en las mentiras del populismo, que, como la evidencia lo confirma, solo atrasa y empobrece. Por eso, los ciudadanos deben exigir responsabilidad, compromiso y determinación a los gobiernos para que practiquen políticas fiscales y monetarias responsables. Pero, sobre todo, los ciudadanos deben vigilar que se respete la norma democrática y deben denunciar y rechazar a populistas, corruptos y aspirantes a dictadores.